Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Fertilidad. Mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia del doctor José Mateus, especialista en anestesiología, en el cual tocaremos un tema de gran interés, el cual es los procesos de anestesiología en ginecología y tratamientos de reproducción asistida, en qué consisten, mitos y verdades, recomendaciones. Pues, ¿quién mejor que Pepito Mateus, que es un crack aquí en esta rama, aquí en el país? Pues, ¿no? Pepito, doctor Mateus, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias por darle el tiempo de venir. Muy amable esa introducción, sobre todo ha sido muy grata, muy grata. Efectivamente, sí tengo algunos años trabajando, el placer de trabajar con el grupo de ustedes y me siento integrado y sobre todo bien visto, bien tratado y ha sido siempre, es un placer. Perfecto, Pepito. Pepito, bueno, ya las introducciones creo que no hacen falta aquí entre los dos, pero bueno, sobre todo para la gente que ve este segmento como tal. Ahora, ¿nos podrías dar un poquito cuál es tu background de tu experiencia realmente como anestesiólogo? Pero sobre todo, bueno, obviamente tú eres anestesiólogo de una serie de procedimientos con diferentes especialistas en la ciudad de Guayaquil. Pero enfocémonos un poco realmente de tu experiencia en los procesos de ginecobstetricia, en los procesos de reproducción asistida. Bien, yo comencé específicamente mi carrera como anestesiólogo profesional en la maternidad Sotomayor, allá por los años 80. No había todavía ninguna cosa que se llamara reproducción asistida. Sin embargo, después de unos años de trabajar allí, vinimos aquí con el doctor Gustavo Plaza e hicimos el grupo de anestesia de la Clínica Alcibar. Y ahí tuve el placer de toparme con el doctor Pedro Eugenio Valdivieso y Rivera, con el cual comenzamos a hacer primero ginecología. Procedimientos ginecológicos, cesáreas y ese tipo de cosas. Después de un tiempo, él me dijo, voy a comenzar a hacer lo que llamamos inseminación artificial. Yo en ese momento estaba un poquito, ¿cómo decirlo? No conocía mucho sobre el tema. Y Pedro me recuerdo que me comenzó a presentar trabajos, sobre todo trabajos españoles, en el cual describía la fecundación in vitro. Me corregía, porque decía inseminación artificial, claro. Y él siempre me corregía. Fecundación in vitro. Así que me corrijo una vez más. Entonces comencé a leer, por ejemplo, una de las cosas que siempre fue puntilloso, Pedro, era el uso de no fluorados para este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque ¿Qué son los fluorados primero? Los fluorados son agentes anestésicos no volátiles, líquidos volátiles, que se utilizan por lo general para anestesia general. El primero de ellos fue el alotane, después vino pentrane y otros más, y finalmente llegamos al ceborane, que es el que se utiliza ahorita para ese tipo de anestesia. Sin embargo, Pedro siempre fue puntilloso en eso de decirme, la escuela española dice no a los fluorados. Y por esa razón nosotros nunca hemos usado fluorados. Hemos usado otro tipo de anestésicos de acuerdo, siguiendo las pautas de la escuela española y también de la escuela americana. Porque nosotros nos regimos al principio por dos escuelas. La escuela española, que es en la que se formó parte de lo que se formó Pedro se formó en escuela brasilera, escuela española. Yo me formé en escuela americana. Y finalmente llegamos a un consenso de unir las dos escuelas y sacar lo mejor de cada una. ¿Tú crees que hay mucha diferencia en esas dos escuelas? No, en realidad no, porque los principios básicos son los mismos, en anestesia específicamente hablando. Los brasileños, los españoles y los americanos usan lo mismo. Pequeñas diferencias que no vienen al caso. Por ejemplo, el uso de relajantes musculares en determinado tipo de anestesia generales, lo cual no viene al caso, porque si nos remitimos solo a lo que es fecundación in vitro, lo que hacemos son procedimientos de sedación. Los americanos, por ejemplo, obligados por sus cuestiones legales, ellos utilizan máscaras laríngeas, los cuales
aumenta el tiempo de anestesia y al mismo tiempo aumentan los riesgos. Nosotros hacemos sedaciones profundas en las cuales usando específicamente dos anestésicos, propofol y remifentanilo. Entonces esos dos anestésicos son suficientes. La prueba está que para un procedimiento de 10-15 minutos no necesitamos prolongar a 45 minutos, una hora el mismo procedimiento. Nuestras pacientes salen en silla de ruedas. O sea, terminado el procedimiento, la paciente está totalmente consciente y la pasamos a una silla de ruedas y posteriormente se queda en postoperatorio alrededor de una hora. Eso es por la cantidad de anestésicos que usamos. Nosotros hemos logrado reducir al mínimo la cantidad de anestésicos que va a recibir, aunque se supone que ambos anestésicos que usamos, tanto el propofol como el remifentanilo, son inocuos en el sentido de los óvulos que se van a extraer. Ahora, bueno, me has respondido, creo que parte de la pregunta que te iba a hacer, que realmente era ¿cuál es el papel y qué tan importante es el anestesiólogo, el tipo y realmente el servicio que dan, por decirlo así, a los pacientes en este tipo de procesos? Y específicamente, ya que tocaste la parte de fecundación in vitro, estamos hablando que, para que lo entiendan un poquito, realmente es que una vez que se estimulan los ovarios, luego de 9-11 días, pues lo que se realiza es que se programa al paciente para lo que se denomina una punción ovárica o aspiración folicular. Y ahí entra, y esto es un proceso que se realiza bajo una sedación profunda de corta duración, sí, ¿correcto? Sí, entonces, explícanos un poquito cuál es tu papel ahí, cuál es el papel del anestesiólogo en este tipo de procesos y qué tan importante es en estos procesos. Ya, yo creo que lo primero, lo más importante que tiene un anestesiólogo en cualquier tipo de cirugía es dar seguridad. Porque el cirujano va a estar en su campo mirando exclusivamente lo que él tiene que ver. Y funciones vitales están en mis manos. Yo tengo que ver que no haya, pongamos, una depresión respiratoria, que esté respirando adecuadamente, que reciba adecuadamente el nivel de oxígeno, que su presión arterial se mantenga estable y cosas por el estilo. O sea, repito, yo doy y todos los anestesiólogos damos seguridad. En el caso de la punción, efectivamente hay que dar una sedación profunda por la razón más importante de todo, es dolorosa. El hecho de puncionar a través del útero, no creo que haya... Es la vagina, no el útero. ¿Cómo? Vagina, no útero. Y útero. Realmente, excepcionalmente se pincha útero, pero realmente pero vagina, claro, duele. Y los ovarios, o sea, pasa por todo, claro. Sí, duele. Y yo no creo que haya una persona, una mujer, por más que son más resistentes al dolor que nosotros los varones, porque eso hay que reconocer, la mujer está diseñada para el dolor. Y no es que estoy menospreciando. No, nosotros ahora somos flojísimos, me apunto. En la escala del 1 al 10 de dolor, la mujer en el proceso, en el trabajo de parto, sube a 11 o 12, lo cual puede matar a un hombre. Literal, matar a un hombre, varón, masculino. Porque no estamos diseñados para eso. La razón del dolor es justamente para poder expulsar el producto. Si no, se queda adentro. Si no hay dolor, no le expulsa. Actualmente, con las técnicas médicas y todo, se ha obviado mucho de eso, pero básicamente el dolor es necesario. Pero aún así, una mujer no puede pues, aguantar un dolor innecesariamente, porque es totalmente innecesario. Entonces ahí viene la sedación profunda. Y repito, con la menor cantidad de anestésico posible, porque no hay necesidad de aumentarlo. En ese sentido no estoy muy de acuerdo con la escuela americana. Ellos lo ponen básicamente por las cuestiones legales. Porque si a una mujer se le ocurre decir que no, yo me pasó esto y él no hizo lo de acá, puede ser objeto de una demanda. Por supuesto. Ahora, una de las preguntas que más nos hacen los pacientes, creo que es una de las más comunes realmente, cuando les explicamos el procedimiento de la fecundación in vitro y que van a ingresar a quirófano, obviamente siempre existe este temor porque vas a estar bajo anestesia, pues, ¿no? Así es. Ok. Y siempre nos preguntan qué tan segura es la anestesia, ¿ok? Que si es anestesia general o no. ¿Nos puedes ayudar un poquito a diferenciar eso entre anestesia general, que se denomina, y
el tipo de sedación profunda corta, duración como tal, y qué tan seguro es este tipo de procesos en los tratamientos de reproducción asistida. Ya. Lo primero, el que vemos en esta cuestión, para mí, tecnología. La tecnología nos salva de muchísimas cosas. Todo procedimiento es un riesgo. Levantarse de la cama es un riesgo. Te levantas, te resbalas, te puedes romper la cadera. Muy común en gente mayor. Pero nosotros obviamos el riesgo al mínimo. ¿Y cómo lo obviamos? Con monitoreo. Es decir, tienes que monitorizar toda la función. Entonces, es la primera de todas las causales. No puedes iniciar un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, o un procedimiento como este tipo, hablamos de fecundación in vitro, sin una máquina de anestesia, con todos los parámetros necesarios, con un monitor multiparámetro que me dé electrocardiograma, frecuencia de pulso, saturación de oxígeno y presión arterial. Ahí yo te reduzco el riesgo al 0.1%. Entonces me permite actuar adecuadamente. De otra forma, si yo no cuento con eso, yo no diría no hacer un procedimiento. Hay gente que quiere hacerlo con un tanque de oxígeno y un equipo pediátrico y nada más. No tiene por qué un paciente en estos tiempos actuales correr el riesgo. Tienes que tener lo que tenemos nosotros. Una máquina de anestesia, un monitor multiparámetro. Tenemos inclusive bombas de infusión para calcular exactamente la dosis, por ejemplo, del remifentanilo. Entonces yo programo la bomba de infusión, la programo altura, peso de la paciente, inclusive a veces hasta edad. Entonces yo sé exactamente lo que estoy dando. Como tenemos tablas que me dicen, tengo que usar tal dosis, tantos miligramos o microgramos por kilo, entonces yo pongo mi bomba de infusión, la programo y me da exactamente la dosis que quiero. Por eso es que el paciente sale despierto. Ahora, bueno, son procedimientos muy cortos, realmente que duran 20, máximo 30 minutos. Ni 30, la mayoría son 20, 25 minutos, así es. Está bien. Y ahora, hablemos un poquito del siguiente paso, pues no, realmente, que es la recuperación. Primero, la recuperación de la conciencia. Y el postoperatorio, y posterior a eso, pues ya cuando ya se da de alta al paciente, que es un proceso ambulatorio que no requiere hospitalización, obviamente. Y como último punto, realmente ya son las primeras 24-48 horas la recuperación. Ya, actualmente, y eso sí es escuela americana y que también la copian escuela brasileña y española, es usar anestésicos de ultra corta duración. Es decir, el propofol 10 minutos. A los 10 minutos ya el paciente está despierto y no hay lo que llamamos la borrachera barbitúrica, el chuchaqui barbitúrico, porque era muy frecuente cuando usábamos pentotal que el paciente salía totalmente mareado. Mientras más barbitúrico, mientras más pentotal ponías, más borracho salía y sobre todo hacía suma de efectos. Lo que no sucede con el propofol. El remifentanilo es un derivado del fentanilo, que es asimismo de ultra corta duración. 10 minutos, tú cortas el remifentanilo, en 5 minutos ha sido metabolizado, en 10 minutos el paciente está totalmente despierto. Lo que sí nos dimos cuenta y que debemos hacerlo, y ya lo hemos institucionalizado más o menos, ya tenemos como unos 5 o más años, fue poner un protector gástrico. ¿Por qué? El paciente viene en ayunas y lógicamente tenemos en ayunas más de 12 horas, porque le decimos no puede comer nada la noche anterior. Claro. Entonces ya nos llega 8, 7, 8, 9 de la mañana, ya tiene más de 12 horas en ayunas. Entonces hay que proteger ese estómago, que está segregando ácido clorhídrico y naturalmente va a aumentar la náusea. Y lo que usamos también es un antiemético central, como en este caso el ondansetron. ¿Por qué? Porque actúa directamente sobre la zona gatillo del cerebro, que es donde se produce el efecto del vómito o la náusea. Aún así, ocasionalmente tenemos pacientes que son muy sensibles a los opioides y a pesar de las bajas dosis que usamos, pues salen con un poquito de náusea, entonces se pone otro antiemético, en este caso metoclopropamida. Otra cosa importante ya que va en relación a la mujer. Algunas pacientes son más sensibles que otras.
Entonces ahí es cuando usamos más analgésicos. Por lo general ponemos el protector gástrico, el antiemético, un antibiótico que es importante y un analgésico que casi siempre usamos, ketorolaco. ¿Por qué usamos ketorolaco? Porque va a seguir tomando en la casa, va a seguir tomando el analgésico, el ketorolaco, como efecto de la punción. Ahora bueno, una vez que obviamente cumple, generalmente suele estar 1 hora, 1 hora y media, pues siempre y cuando pues esté hemodinámicamente estable, pues que no esté con molestia, se le dará el alta, obviamente. Y ahora es importante que las personas que ven este podcast, que estos procedimientos, de repente a las 24-48 horas los pacientes retoman con normalidad su vida, sin excesos. Generalmente se van con 2 días de terapia del dolor vía oral y pues ya está, pues, ¿no? Y una de las cosas que también yo creo que siempre preocupan un poco a los pacientes, no solo son los riesgos quirúrgicos, sino también los riesgos de la parte de anestesiología. Anestésicos y posanestésicos. Así es. ¿Qué nos podrías decir los potenciales riesgos que podrían haber con este tipo de sedaciones que son de corta duración como tal? Realmente serán unos muy poquitos realmente, asimismo como el procedimiento de la punción, que hay riesgos pero son muy pocos y que realmente las probabilidades son menores al 1% inclusive en el procedimiento quirúrgico como tal de la punción folicular realmente. Mira, yo en mi experiencia, y ahí sí voy a hablar de mi experiencia, te puedo decir que los riesgos son muy poco reducidos y todo lo demás. Tal vez lo más frecuente, aparte de alergia, que siempre preguntamos si hay algún antecedente de alergia, es un fenómeno que se produce con el uso del remifentanilo que se llama tórax leñoso, en el cual el tórax se pone duro, rígido y no ventila bien y hay que hacer un esfuerzo adicional para poderla ventilar. Pero la solución es sencilla, simplemente apagas la bomba de infusión y en cuestión de 2-3 minutos desaparece el efecto. Porque, repito, las dosis que usamos son muy bajas. Son dosis básicamente analgésicas. El remifentanilo actúa como analgésico para el dolor y el que lo duerme es el propofol. Hay una técnica en anestésica que tenemos unos 5 años que se llama Vasetiva, que es una combinación de propofol con remifentanilo únicamente y se da para anestesia general. Pero no necesitamos nosotros una Vasetiva porque no solo hablemos de complicación, sino que es específicamente para anestesia general. El TIVA no está diseñada para hacer analgesia o una sedación corta como la que hacemos nosotros. Entonces, trabajo con la bomba de Remi, te repito, lo único que hago es cortar. Ahora, tu experiencia realmente, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que tú pudieses encontrar en este tipo de procedimientos? O sea, desafíos, sinceramente, si haces bien las cosas, muy pocos. Como te digo, tal vez un tórax leñoso, tal vez una reacción alérgica, gracias a Dios. Toco madera. Sí, pero no hemos tenido una anafilaxia ni nada grave que nos haya obligado a intubar a una paciente y hacer maniobras de resucitación. En todos estos años, gracias a Dios, no. Nunca se puede decir, no me va a pasar. Estamos en un universo tan amplio y con una cantidad de pacientes tan amplia que sencillamente tú no puedes decir, no me va a pasar porque yo soy el rey del mundo o el dueño de la película. No, simplemente es parte de los riesgos y por eso siempre tenemos que tomar todas las precauciones. Mira, en ese sentido me agrada mucho lo que hace tu papá. Él siempre se va ajustando a los épocas. Se va adaptando y va cambiando. Vamos cambiando, como recuerdo el difunto Eduardo Alcibar Andereta, cuando él ponía su lista de las cuestiones quirúrgicas y hacía un listado y él lo ponía, lo pegaba en la pared y después decía, el hecho que esté ahí no quiere decir que eso sirva. Si hay algo que añadir, se añade. Y eso es lo que ha hecho tu papá. Por ejemplo, el uso de corticoides lo tenemos haciendo 2-3 años, lo cual no lo hacíamos antes. ¿Por qué?
porque él siempre está adelantado, leyendo, informándose, y dice, vamos a hacer esto, vamos a añadir esto de aquí. El ácido tranexámico, por ejemplo, lo comenzamos a usar también hace una época, y pues ahí el doctor Quintero tuvo bastante que ver, nuestro querido doctor Quintero, fue el que decía, nosotros en España estamos usando tranexámico. Examinamos, vimos, y tomamos, como te digo, escuela española, un detallito de la escuela española, y un detallito de acá. ¿Ya? Es importante ese feedback de poder aprender de diferentes sociedades, de diferentes experiencias. Así es. Eso yo creo que lo que hace es enriquecer a cada uno. Pues, ¿no? Y voy a añadirte algo de lo cual, y yo lo molesto a Pedro Eugenio, diciéndole, tú ya no estás solo para aprender. Tus estadísticas te permiten establecer también pautas. Haz el trabajo, presenta lo tuyo. Oye, 56% de éxito en fecundación in vitro. Estás hablando de por encima de la media mundial. Bastante. Encima de la media mundial. No estoy hablándote de que estamos comparando con el resto del Ecuador. Estamos hablando de la media mundial. Estamos en 56%. Muy buena tasa, realmente. Y eso se lo debe a una cabeza. Las personas que no saben de lo que estamos hablando, porque estamos hablando un poco de las tasas de embarazo, tasas de implantación, tasas de nacido vivos, etc. Que en fecundación in vitro, cuando se hablan de tasas en general, se coloca todo el total de las tasas de embarazo y se saca pues obviamente la media y se saca pues el porcentaje. Y eso es a lo que se refiere el doctor Mateos, en que el centro orgullosamente cuenta con tasas muy buenas de embarazos, y eso es lo que ofrecemos, bueno, aquí en el centro, pues no. Pero no me quiero el 48%, el 48% es el éxito a nivel mundial. No me quiero... 48 y estamos hablando del 56, es decir, un 8% por encima de la media mundial. Pero bueno, es un trabajo de años, es un trabajo de equipo. Lógico que es un trabajo de años. Y bueno, Pepito, salgamos de las punciones ováricas, las punciones foliculares, aspiraciones foliculares en fecundación in vitro. Y quedémonos en fecundación in vitro, pero vámonos a transferencia de embriones. ¿Vale? Que las transferencias de embriones también pues las realizamos en quirófano, pero es un quirófano, obviamente no es un quirófano general, pues es un quirófano realmente de reproducción asistida, pues, y también es un proceso ambulatorio, de corta duración, pero que no requiere ningún tipo de analgesia, ningún tipo de sedación, de ningún tipo, pero existe este pequeño grupo, muy muy pequeñito, yo diría que será una de cada 100. Una de cada 100 tal vez. Una de cada 100. Tal vez, ¿sabes? Sí. Que es un paciente pues que a lo mejor tiene mucha sensibilidad, tiene algún tipo de vaginismo, etcétera, pues algo, pues, y que esto hace que realmente pues tengamos que llamarte y darle así una, que ni siquiera, creo que es más, el procedimiento es más corto inclusive que la aspiración folicular, y realmente es más bien es para que esté relajadita, como le decimos a los pacientes en broma es como que hubieras tomado unas cuantas piñas coladas. Exacto. Y estés ahí todo bonito. Explícanos un poquito de eso, en qué consiste ese proceso. Ahorita me acaba de hacer una pregunta como cuando los futbolistas dicen van a patear un córner o van a patear contra la barrera y me haces el tiro con efecto. Claro. Sí. Entonces te explico, sí, efectivamente considero una de cada 100. No quiero ahorita ponerme a los feministas en contra, pero es más frecuente en las mujeres jóvenes. La mujer joven actual, y no entiendo por qué, no tiene esa misma relicencia que tiene la mujer mayor. Y no hablemos de nuestras mamás, sino de mujeres de la siguiente generación a la mía. Ya no son baby boomers, ya no sé cómo se llaman ahorita. Ni idea. Ya, ¿Cómo se llama? X, Y, Z, no sé cuál de toda esa generación. Generación Z. Sí, bueno, ellas son mucho más aprensivas,
porque no creo que sea tanto dolor o tanto vaginismo. Ya son más aprensivas. Ocasionalmente sí, he visto mujeres que tienen vaginismo, le ponen el espéculo y es para ella una tortura. Pero básicamente es la ansiedad. Y sí, efectivamente, ahí en esos casos lo único que hacemos es darla con Propofol. Le ponemos el Propofol, el procedimiento dura 4 minutos, 5 minutos a lo sumo. Entonces no es necesario dar toda la parafernalia de que usamos con la punción, que tenemos que usar remifentanina. No, allí yo me percaté, y ni siquiera analgesia. Yo me percaté realmente que este grupo de mujeres que es, como decíamos, una de cada 100, o sea, es muy excepcional como tal. Realmente la gran mayoría podría ser mayor, pero realmente yo creo que hay un trabajo aquí en el centro, porque nos llegan muchos pacientes en el que vienen con experiencias muy traumáticas de otros centros, de otros lados. Está bien, no necesariamente de otros centros, puede ser de otros médicos, etcétera, y como decimos, de toda la mata del Señor, ¿ok? Pero han tenido experiencias muy, muy traumáticas, de procedimientos, como les decimos, que no deberían doler, que pueden causar disconfort de algún tipo, pero no un dolor realmente per se como tal, pues, ¿no? Sí. Entonces, y se hace este coaching, y explicándoles, y siendo muy pacientes, muy empáticos, y a veces tenemos que repetir procedimientos. Me invento una histerosonografía o una histerosalpingografía, que son excepcionalmente que los repetimos, o el simplemente hecho de hacer un Papa Nicolau, ¿ok? Y que han tenido experiencias muy, muy dolorosas, poco agradables, y por las cuales tenemos que explicarles, y con mucha paciencia lo realizamos. Y la gran mayoría, o sea, yo creo que 9 de cada 10 mujeres de ese grupo acepta y se da cuenta, ¿no? Que, ok, este proceso nos duele. O sea, no es como la experiencia anterior que tuve, ¿ok? Porque todo depende de los insumos que utilizas, depende de la experiencia del médico que lo haga, cómo lo hace, el protocolo que utiliza, etcétera, pues, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y estábamos conversando el otro día con una colega sobre un tema completamente diferente, y decíamos, a veces podemos asumir cosas de ciertos casos, pero realmente a veces eso solo es la punta del iceberg, ¿sabes? Y hay unas cosas atrás que a lo mejor es que como médicos podríamos investigar, y a lo mejor que los pacientes tampoco, muchas veces, como diría Dr. House, todos los pacientes mienten. Sí, okay. Básicamente. Okay. Pero eso yo creo que es parte también es parte en cierta parte, aunque no sé si estaría políticamente correcto decirlo, pues que realmente, y me incluyo ahí, que muchas veces nos guardamos cosas con nuestros médicos por diferentes motivos, que puede ser por vergüenza con nuestra pareja, etcétera, y que es entendible. Todos hemos pasado por en algún momento por situaciones muy incómodas y cosas que son muy, muy personales, que no quisiéramos compartirlas con nadie. Pero bueno, en medicina suceden estas cosas, y creo que ya estamos acostumbrados también a eso. Y siempre a preguntar un poquito más y preguntar un poquito más. Entonces, volviendo a lo de la sedación, pues que en transferencias embrionarias no se necesita, que es excepcional cuando se necesita, y cuando se necesita es un procedimiento muy, muy, muy cortito. ¿Ok? Ahora, dejemos a un lado a las mujeres y vámonos con los varones. No nos olvidemos de ese 50%, del otro 50%. Y ya que estamos hablando de tratamientos de reproducción asistida como tal, ¿qué te parece si tocamos el tema de las biopsias testiculares? Okay, las biopsias testiculares cuando hacemos estos procedimientos en quirófano, es un procedimiento completamente ambulatorio también. Dura aproximadamente unos 40 minutos como mucho, 30-40 minutos como mucho. Como le decimos a los pacientes, más el médico se demora más en preparar todo, ¿ok? Y encerrar, que en hacer la biopsia, porque la biopsia es un acto muy, 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 muy rápido que se realiza, pues, ¿no? Entonces, explícanos un poquito cuál es el papel ahí, porque también, obviamente, el paciente, a un hombre que le digan, ¿sabes qué?
vamos a hacerte una... Sí, yo entiendo. Vamos a tocarte las joyas de la corona. Sí. Entra mucho miedo y de verdad es que los hombres, como tú dices, somos bien flojos, bien flojos. También. Mira, ahí esa pregunta es buena, muy buena. Primero, no olvidemos... Y te la voy a mejorar ya mismo. Ya, no olvidemos que vamos a actuar en las zonas nobles. Así se llama, médicamente hablando, son las zonas nobles, porque es lo que más cuida el varón. Uno. Segundo, no te olvides que tiene un altísimo porcentaje de reflejo. El reflejo que al golpear el testículo de un hombre tú lo puedes soñar y lo puedes hasta matar, tú lo sabes. Por experiencia en artes marciales, lo primero que cubren son esas partes. Sí. No, a eso me refería, no te lo conoces. Ya, lo segundo es que hay que ver que al trabajar en una zona tan delicada es muy necesario poner el cuidado suficiente para que esa sedación sea lo bastante profunda que permita hacer dos cosas. La primera es que particularmente yo sí creo y soy muy partidario de usar una combinación de la sedación más anestesia local. Ah, tú eres pro, o sea, combinar las dos. Claro. Las anestesias, o sea, yo las he visto las dos, pero por separado. No, las anestesias combinadas son lo mejor del mundo. La anestesia combinada es excelente, lo que pasa es que es una anestesia más cara, ¿ya? Y me requiero más tiempo de comenzar. Claro. Por ejemplo, si voy a hacer una cirugía de rodilla, ¿ya? Lo mejor es poner un catéter peridural y duermo a la persona. Por supuesto. Y entonces, pero bueno, estamos hablando ya hablamos de la cirugía, ya ¿sí? Una cirugía, o sea, estamos hablando de es una cirugía, pero es una lo cirugía mismo es mucho más traumática el ejemplo que me no estás creas, dando. que te toquen las que sabemos es traumático. Sí, pero Y me el hombre se refiero, me refiero de trauma de la cirugía como tal. Claro que sí. O sea, no el trauma psicológico del paciente. No, ahí sí. Pero en todo caso, repito, a mí me gusta, y es lo que siempre le digo, yo lo cedo, ya dormidito, ponle local. Y el paciente se levanta sin problema, sin dolor. Ya dormido, le pones local. Claro, no seas malo, no te lo vas a poner. Es que yo he visto las dos partes, yo he visto los dos por separado. Particularmente. Y yo lo he visto y yo, ay, no, por Dios, no, eso no. No. Dormidito, claro. Dormidito, le pincha y ahí sí. Ahora, ahí viene el cirujano. El cirujano también tiene que saber dónde está pinchando. Claro. No es cuestión de solo pongo anestesia local y le inflo los escrotos y se lo pongo el paquete como un coco. No, sí. Tiene que saber. Hacer bloqueo, sí, un bloqueo adecuado en el paquete vascular. Exactamente. Entonces ahí funciona maravillosamente. Sí. Ahí funciona maravillosamente. Y no tiene dolor, el tipo sale sin dolor. Ahora bien, a veces hay que operar un ratito, que el biólogo nos diga. Claro, que si hay espermatozoides. Si se puede demorar ahí unos 5, 8 minutitos entre que busquen la muestra, porque el proceso de la biopsia testicular, para que sepan, bueno, se hace una pequeña incisión, y se obtiene una pequeña muestra del testículo, y en ese mismo momento, porque es en el quirófano de reproducción asistida que se hace este tipo de procesos, esa muestra se la lleva el biólogo. El laboratorio está adjunto, está ahí mismo, en la misma área, ¿no? Entonces procesa la muestra y la pone bajo la lupa del microscopio para buscar y determinar si hay espermatozoides. Y en el caso de que hayan espermatozoides, también determinar si estos espermatozoides son viables, porque el objetivo de la biopsia testicular no es solo ver si es que hay espermatozoides, pero no es suficiente. Tienen que haber espermatozoides óptimos, de buena forma, de que tengan buena movilidad, etc. ¿Está bien? Entonces, y eso puede demorar tal vez unos 5, 8 minutitos, máximo 10 minutos. En el caso que no se encuentre en esa biopsia, se hace una segunda biopsia o en el mismo testículo, o en el testículo, o en el otro testículo. Y pues eso. Pero tampoco no queremos asustar a los varones. No es que vamos a hacer 10 biopsias, ¿no? Se hacen máximo 2. Máximo se hacen 2 biopsias. ¿Está bien? Y luego pues ya se cierran los campos, se sutura y listo. El paciente se va con hielito a casa y 2 días de reposo también. Y listo. Y como son medio flojos, a veces piden hasta 2 días más de reposo. Me duele. No, sí, en eso tienes todita. ¿Y la vasectomía?
muy similar al procedimiento. Sí, pero en cambio la vasectomía lo hacen los urólogos con local. Ahora, cuando lo hacen en consultorio, pero cuando lo hacen en quirófano, ahí sí nos llaman, igualito. Algunos, inclusive algunos anestesiólogos para, no sé, bueno, por su técnica o lo que sea, le ponen un bloqueo raquídeo peridural. ¿Qué tan rápido es la vasectomía? La vasectomía se demora unos 20 a 30 minutos, es más largo que la biopsia. Y te vas caminando y listo, se va por lo perfecto. general caminando. Por lo general, sí. Okay. Pero repito, todo va en manos del urólogo. Por particularmente supuesto. si tengo que hacerme la vasectomía. Eso va a ser un tema que vamos a tocar más adelante en otro podcast con algún urólogo invitado. Deme anestesia. Si me dices a mí, deme anestesia. Me traes la vasectomía, ñañito, deme anestesia. Soy bien flojo, reconozco, soy flojísimo. No, sí, por supuesto. Soy flojo. Yo no. Hay mucho temor todavía, hay mucho tabú sobre la vasectomía todavía en nuestro medio. Yo a todo mi círculo, a mis amigos, compañeros, que digo, hasta la vasectomía. Pero cada vez me preguntan más, oye Pedro, Sí. ¿con qué me puedo hacer la vasectomía? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es importante porque sabes que hay mujeres que tienen ya 2, 3, 4 niños y no están ligadas, pues, oye, han pasado por cesáreas, parto, depresión postparto, cirugía, etcétera. O sea, yo creo que es importante que el hombre aporte también en ese aspecto de que, oye, mira, es una cosa de 20 minutos, ambulatorio. La mentalidad anglosajona, anglosajona, que es diferente a la nuestra, ellos son mucho más, ven mucho más la opción de la vasectomía. Nosotros todavía, y ahí sí tengo que decir el concepto del latinoamericano, todavía pensamos que en el momento que te hacen la vasectomía pierdes parte de tu virilidad. Esa es, como tú bien lo dices, es una cuestión de mentalidad. Ya a mi edad, por ejemplo, en mi edad ya no tiene sentido, no, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué? No tengo ninguna cosa. Pero como tú dices, gente entre los 30, 40 años que ya tienen el suficiente número de hijos, es una opción que se ve más ahorita entre los varones. Repito, más cultura anglosajona, más cultura de países del primer mundo. Por eso es que tienen tan baja tasa de crecimiento. Ahora, Pepito, ya estamos llegando al final del segmento, pero no quisiera dejarte ir sin tocar 2 procedimientos específicos. Y tal vez un tercero. El número 1. Los procedimientos, las histeroscopías. Ya me imaginaba. Las histeroscopías. Ok. Que estamos hablando de esta sedación consciente como tal. Antes de comenzar el podcast, explícanos un poquito. Primero, la histeroscopía es un procedimiento ginecológico, un procedimiento quirúrgico, el que se introduce vía vaginal, okay, a través del cuello del útero, una cámara muy, muy, muy pequeñita, okay, y bajo visualización directa, okay, se corrige lo que haya que corregir. Si hay un mioma, si hay un pólipo, si hay adherencias, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Pero esto obviamente es un procedimiento también de corta duración, pues dura, dependiendo, puede durar 20 minutos, como puede durar 45 minutos, depende de cuál es el diagnóstico del paciente, ¿no? Pero realmente son procedimientos ambulatorios, sí. y que la recuperación también suele ser muy bien. Y también pues está la sedación consciente, sí. Pero también están los pacientes que hay que hacer un bloqueo como tal, porque se usa el recetoscopio. Explícanos un poquito de eso. A ver, la pregunta tiene varias respuestas. Primero, depende del anestesiólogo, de la técnica que quiere utilizar. Okay. Hay anestesiólogos que no quieren correr el riesgo y te lo duermen con todo. O le intuban, la duermen con eso, o le ponen una máscara laríngea. Cualquiera de los 2 procedimientos ya no es una sedación consciente, sino ya es una anestesia general. Uno. Lo segundo, particularmente yo, de acuerdo con el ginecólogo o la ginecólogo, lo que hago es poner a gotear opioides con la paciente consciente. ¿Qué es esta sedación consciente? Ya, yo repito, todo va de acuerdo a la técnica que cada anestesiólogo quiere usar. Y para poder hacer una sedación consciente tienes que estar de acuerdo con el cirujano que va a realizar la histeroscopía.
Ese es el primer requisito, porque si yo le hago una sedación consciente y el cirujano siente que no, claro, por supuesto, pues me la va a repudiar. La sedación consciente es básicamente con opioides. Okay. En el caso mío, yo específicamente uso solo remifentanilo. Le pongo una dosis calculada de remifentanilo, la paciente está hablando, tiene comunicación con el cirujano, conmigo, está conversando, pero cero dolor. Que eso es lo importante, cero dolor. ¿Está ella volando? Sí, está voladota, como dirían en la canción, está voladota. Porque yo cuando he entrado, claro, la paciente está completamente despierta, está conversando, sí, y ve la pantalla de la histeroscopía y te pregunta, ¿y qué es eso? Y lo otro. Sí. Pero ya cuando viene el postoperatorio, o sea, después de unos días, no se acuerda de nada. Nada. Una laguna mental, pero ya, ahí, inmensa. Sí, ahí lo que funciona es cuando usamos nosotros benzodiazepínicos, y la mayoría de los benzodiazepínicos te producen amnesia. Eso es lo que pasa con los dulces sueños, y la gente no se acuerda, simplemente. No es, ¿cómo es? La droga que todo el mundo lo use, la culpa que es escopolamina. No, la que produce la amnesia es específicamente los benzodiazepínicos. Nosotros usamos midazolam, ¿ya? Y ese produce. Tú puedes conversar y al siguiente borrado la película, porque no te acuerdas de nada. Entonces, esa es lo que se busca. Que el paciente no tenga una mala experiencia, lo que hablábamos hace un momento, de esos pacientes que llegan asustados. ¿Por qué? Porque las han tratado tan mal, le han provocado tantas cuestiones que llegan con un estado de ansiedad aguda. Entonces ustedes la calman, ustedes le dicen, no, vamos a hacer así. Entonces van a palabroterapia, porque también es importantísimo. O sea, importantísimo que la persona reciba una terapia oral, en el sentido de que le vas a convencer de que lo que le vas a hacer es lo que necesita, y sobre todo que no va a tener mayores molestias. Ahora, Pepito, hablemos un poquito del famoso parto sin dolor. Y quisiera tocar, esta va a ser mi última pregunta. De verdad es que en este podcast, que con el tiempo ha ido mejorando. Y de verdad es que es un tema de gran interés. Y sobre todo porque hay estos mitos, ¿no? Y hay miedos infundamentados en las mujeres de que el parto, de lo que es el parto realmente, y sobre todo en la parte del dolor. Explícanos un poquito en qué consiste y qué es lo que es el parto sin dolor como tal, y cuál es la realidad y desde cuándo esto está, porque a veces las pacientes, las mujeres nos preguntan, ¿y eso existe? ¿Y desde cuándo? Etcétera, o yo no sabía. Entonces, porque se piensa que los partos se siguen haciendo como hace 60 años, 80 años, 100 años, o como en zonas rurales donde no había obviamente atención médica y eran con las parteras, pues nada más, pues, ¿no? Pero es completamente diferente ahora. Explícanos un poquito de eso. Ya, yo diría lo siguiente: el parto sin dolor es un producto de la sociedad actual. Efectivamente, hace 100 años, 80 años, 50 años, bueno, 50 años ya se usaba. Efectivamente, el parto era a la brava. Sin embargo, tenemos antecedentes, como en el caso de la reina Victoria, que el anestesiólogo que se llamaba John Snow le puso por primera vez anestesia con cloroformo para un parto. Esos son los antecedentes del parto sin dolor. Con la reina Victoria, repito, estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX, que eso, y por eso esa anestesia se llamaba anestesia a la reina, que consistía, te ponía una mascarilla y te goteaban el anestesia, sea éter o cloroformo. ¿Ya? Eso es un antecedente. Pero a partir de los años 60 o 70 se comenzó a colocar, y eso es importante, la paciente tiene que saber que le vas a colocar un catéter peridural en la espalda. Entonces, ¡ay, no me toquen la espalda! Pues desgraciadamente, mi amor, lo vamos a hacer así. La otra condición que pueden hacer, que hay una escuela americana con la cual no comparto, que es darle anestesia general. Le dan anestesia general y ahora, lógicamente, el niño sale dormido. Yo prefiero la peridural,
analgesia de parto con peridural y le haces sin problema. Eso sí, tienes que calcular dosis y tiempo. La primera de todo es en qué estadio vas a poner. Tú no puedes coger, estamos con 38 o 40 semanas, la paciente sin dolor le va a poner el catéter. No, tiene que comenzar el trabajo de parto. Una vez que comience el trabajo de parto, tú le pones el catéter. Las dosis no son dosis anestésicas, ojo, son dosis analgésicas. ¿Cómo las calculas? Peso de la paciente, estatura de la paciente, cuántas dermatomas vas a bloquear. Entonces, le haces una combinación de ambas cosas. Ahora bien, viene la otra parte. En el momento que pierde el dolor la paciente, simplemente pues ya no puja. Ya no puedo. Ya no quiere pujar. Le quitan las contracciones. Así es. Entonces, ¿qué pasa? El cirujano, en este caso el ginecólogo, tiene que recurrir a oxitóxicos para poder hacer que se mueva otra vez la actividad uterina y el feto salga. Porque, ojo, no estamos queriendo hacer una cesárea, queremos hacer analgesia de parto. Una vez más, la unión ginecólogo-anestesiólogo tiene que estar ahí. Por supuesto. Algunos cirujanos, algunos ginecólogos prefieren estar en tercero o cuarto estadio del trabajo de parto. Si tú tendrías que decir, por ejemplo, si el dolor del parto sin anestesia es 10. 12. Ok, 12. 12. 12. ¿Cuál es el dolor del parto con anestesia? 0. 0. 0. 0. No les duele. Sienten. Sienten las contracciones, pero no Sí. les claro. Mira, te pongo el caso de una buena amiga que es enfermera profesional y fue esposa de, esposa de un colega. Era el segundo o tercer parto de ella. El colega ya está divorciado. Y lo chistoso es que yo estaba en la clínica Kennedy, ¿ya? Y comienza ella a darle alaridos y le decían, fulana, pero tú ya has tenido. No, Pepe, ya me voy corriendo, ¿qué pasa? No, me paré, no quiero. Ya se perdió por completo. O sea, ya no solo era el dolor, entró en una crisis histérica. Yo no conocía al ginecólogo más que de nombre. Le digo, doctor, me dice, hágalo. Le pongo el catéter y estaba el esposo, que ya digo, que es médico también, que es médico, colega. Y bueno, le pongo todo y ya pues, le pasa el dolor y fulana, puja. No puedo. Puja. No puedo, ya no quería. Estaba recansada y el marido le quería dar. Claro, Eso. pero me refería, era no al punto de quitar el dolor para pasar a cesárea. No. O sea, o quitar el dolor tanto, o sea, en dosis, de que, claro, le quitan las contracciones y si le quitan las contracciones. Ella parió normal. Parió normal. Y tuvimos que recurrir, o sea, yo no, claro. El ginecólogo recurrió a los Pero bueno, yo creo que también hay pacientes y y pacientes, ¿no? Porque realmente este tipo de terapia, de terapia del dolor durante los partos no necesariamente quita el 100% del dolor, sino es que quita quita bastante el dolor, ¿no? Bastante dolor, porque yo he tenido, bueno, yo no, pues obviamente, pero el centro ha tenido pacientes que se les ha hecho este tipo de procedimientos. Unas dicen pues que efectivamente han tenido muy poquito dolor, otras mediano dolor, pero se mantiene ahí entre poco dolor y mediano dolor, pero no pasa de ese mediano como tal, pero que como tú dices, recién se coloca la epidural como tal, una vez que la mujer pues ya esté en trabajo de parto, que ya tenga unos centímetros de dilatación, pues eso, pues no. Pero en la experiencia de que nos han contado las pacientes, pues realmente pues y también hay pacientes que inclusive tenemos conocidas pues que no desean parto, más bien desean el parto como tal. Como tal, con dolor y todo. Y bueno, se la bancan y está. Pero nosotros siempre recomendamos el parto sin dolor antes que una cesárea.
aquí, lamentablemente aquí en el Ecuador hay mucha cesárea, la tasa de cesárea es muy alta. Demasiado versus en otros países. Y eso hay que cambiarlo. Yo creo que eso es un trabajo de hormiga de los ginecobstetras, de que hay que comenzar a hacer campañas, a educar a los pacientes para que tengan su parto, y un parto sin dolor, ¿saben? Porque es una realidad en el mundo. En otros países, por ejemplo en España, los residentes se pelean, entre comillas, para hacer cesáreas, porque no hay cesáreas. No hay. Entonces, claro, cada uno quiere hacer una cesárea, quiere practicar una cesárea como programa formativo, pero no hay cesáreas. Entonces, cuando hay una, pues, porque la gran mayoría son partos. Entonces, no es que aquí en Ecuador, no somos diferentes. Te hago un acápite a eso, ya que mencionas España. España tiene dos problemas serios, creo yo. El primero, la gran influencia magrebí que hay ahorita, que ellos todavía lo hacen a la antigua. Parto y paro como tiene que parir una mujer, y a mí qué me importa, no le ponen el catéter, no hay analgésico. No, parto sin dolor. No, por eso digo, pero entre la población nueva que está llegando a España. Ya. Ellos no te olvides que vienen del otro lado, vienen del norte de África, donde esas cosas no se escuchan. Allá no tienen experiencia en Marruecos y otros más al sur todavía de África, no tienen experiencia. Pero bueno, no hay ninguna contraindicación del parto con dolor. Obviamente. No, hablo de mentalidad. Y la segunda cosa que tiene problemas serios España es la baja tasa de natalidad. La baja tasa de natalidad es bajísima. Una población envejecida. Sí, menos del 2%. Es como de 1.3, 1.5 niños por debajo del 2%. Así es. Y realmente pues va empeorando eso, y eso va a ser un problema en muchísimos años. En no tantos años, pero en muy pocos años. Y no solo en España, en muchos países de Europa. Toda Europa. Y por eso es que están haciendo muchas campañas para más bien Explícale tú la de la tasa de natalidad, porque tal vez no entiendan que debajo de un porcentaje simplemente la población va a desaparecer. La población española como tal va a desaparecer, y lo que va a haber es la influencia de los inmigrantes que vienen de América. No solo en España, sino más bien en Europa como tal. Eso es un problema a nivel europeo brutal. Y realmente no creas, o sea, yo creo que Latinoamérica va en ese camino. ¿Vamos más atrás? Sí, bastante. Sí, pero no creas tanto. Mira, la tasa de nacimientos de Ecuador hasta cuando yo estudiaba era 5.6. Ya no es eso. Yo no sé cuánto será. Ya no es eso. Yo no sé cuánto será. Pero era 5.6, lo cual es altísimo. Y por eso de la noche a la mañana de 7 millones pasamos a 17 millones en el lapso de 20 años. Y yo cuando era niño, esta ciudad tenía 500.000 de habitantes. Ahorita estamos en los 3 y pico. Mira tú. Ya, cuando era muchacho, 10, 12 años, tampoco estoy hablando bueno, si era el siglo pasado, no hablo del siglo XIX. Antiguo, muy antiguo. Bueno, Pepito. Palabras finales para terminar este episodio más. De verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí. Los dos somos buenos conversadores y podríamos estar aquí hablando horas. Eso aquí no está el director, el doctor Valdivieso Rivera, porque si no estarían aquí pues, 4 horas más. Ya. ¿Está bien? Pero palabras finales en relación a tu rama, en este tipo de pacientes de ginecología y pacientes de reproducción, que existe muchos miedos, existen muchos tabús también, hay mucha desinformación también. ¿Qué les dirías tú a estos pacientes? Mira, yo creo lo siguiente, y soy de una generación que vio el nacimiento literal de una nueva era. Cuando yo comencé, la anestesia no existía ninguno de los medios que tenemos ahora, de la tecnología que tenemos ahora. Yo sí le diría a la mayoría de las personas, mujeres o varones, que se someten a procedimientos, en este caso estamos hablando de varones que cuando hacemos una biopsia testicular estamos hablando de un proceso ginecológico, le diría que confíen más en lo que estamos haciendo ahora. La tecnología nos ha llevado hacia
pacientes más seguros, hacia pacientes mejor cuidados y sobre todo tanto la anestesia como el procedimiento quirúrgico se ha simplificado, se ha mejorado y no somos lo que éramos hace 50 años o más. Ya no, todo ha cambiado gracias a toda esta nueva tecnología que ha llegado de la tecnología actual, de la tecnología moderna. Sí, hemos mejorado y eso es lo más importante, que las personas deben entender eso, que hay muchísima más seguridad. Seguridad en todo sentido, desde el punto de vista de mantenimiento de vida, desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de cuidado. Listo, pues Pepito, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por tu tiempo, ha sido un placer tenerte aquí y nos estamos viendo en quirófano. Sí, señor, cuando usted diga, ha sido un placer igualmente. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Esto ha sido un episodio más de Hablemos de Fertilidad. Mi nombre es Pedro Valdivieso. Nos estamos viendo en otra ocasión. Bye bye.